Bueno, muy buenas tardes, estamos en Plaza de Mayo, un día feriado, hoy es un día especial, es el aniversario de la Asamblea de 1813, cuando liberaban a negros como Gasulla. Antes eran esclavos, y de ahí Gasulla ya no fue más esclavo. Pero bueno, a Gasulla lo conozco todavía de Radio Cooperativa, donde tuvimos que rajarnos por cuestiones políticas, entonces como no éramos acá, no era un lugar apto para nosotros, con él fueron más duros que conmigo fueron más sutiles, pero el resultado fue el mismo, ambos éramos afuera, trabajando en otro lado. Después Luis Gasulla hizo un libro que se llama El negocio de los derechos humanos, acá está, que es un libro muy polémico porque desnuda los negocios que están atrás de las madres de Plaza de Mayo y de los organismos de derechos humanos que han sido beneficiados por este gobierno, no solo en la parte que corresponde de un organismo de derechos humanos, que es la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura, cosa que nadie en su sano juicio puede oponerse a eso, pero al mismo tiempo con esa bandera atrás han logrado silenciar y que estos mismos organismos humanos no tengan la velocidad ni la cintura para poder defender otras cosas que realmente están pasando hoy en la Argentina y que son violaciones flagrantes a los derechos humanos, en las cárceles, con los PON, con los pueblos originarios y tantas otras cosas. Luis, buenas tardes. Contame un poco cómo se te ocurrió hacer este libro. Gabriel, bueno, sí, lo que vos decís de los derechos humanos, siempre lo recuerdo esa frase de que son una construcción permanente, ¿no? Una búsqueda permanente, los derechos humanos del presente, ¿no? Y en relación con el libro, cómo fue la génesis del libro, en enero del 2011 conocí la historia de una mujer, Fátima Teresa Vera, que había sido despedida de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, del Obrador Castañares, que es el de mayor envergadura, luego de un embarazo complicado de su tercer hijo, una mujer que vivía en un barrio humilde de Villa Soldati. ¿Ya que estallado el asunto Joclender? No había estallado el escándalo de Joclender, faltaban todavía 4 meses. Y esa fue la primera historia para abordar un tema que me venía rondando en la cabeza, principalmente más desde el lado teórico de por qué era como el lugar que nadie se animaba a cuestionar en relación con la política de los derechos humanos, que a mí me hacían ruido algunas cuestiones, ¿no? Que con la excusa de crímenes que todos estaríamos de acuerdo de los 70 que se cometieron, se cometían injusticias en el presente o se tapaban otras cosas. ¿Cómo era, para empezar, cuándo empieza la relación entre Joclender y Eve Bonafini y cómo deriva en todo esto? Pero contame primero cuándo empieza la relación entre Joclender y Eve Bonafini. Joclender y Eve, como vos sabés, como saben, se conocieron en la cárcel cuando Joclender estaba detenido por el asesinato a sus padres junto con su hermano menor, con Pablo, en el año 94. Ya habían tenido un breve encuentro en el 83, pero sin cruzarse de palabras, simplemente un brevísimo encuentro en la cárcel. Y Joclender le escribía cartas que quería colaborar con la lucha de las madres de Plaza de Mayo, y Eve Bonafini así se conoció en la cárcel con Sergio Joclender. Luego, cuando sale de la cárcel, Joclender pasa a colaborar directamente en el centro de cómputos de la Asociación Madre de Plaza de Mayo en aquel momento, y fue uno de los tipos que construyó lo que luego sería la Fundación Multirrubro, Multinegocios, en que se convirtió la asociación que había nacido en el 79 de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cuál era, según vos, la relación psicológica que llegó a producirse, que por momentos, según Eve, lo consideraba como su hijo, ¿no? Eve lo consideraba como un hijo, como el hijo que había perdido. De hecho, mucha gente de la fundación me dice, si te fijas la foto del Joclender de esa época y la del hijo mayor de Eve, hasta había un parecido físico de las caras, y después a Eve Bonafini le llamó mucho la atención el discurso revolucionario, entre comillas, de Sergio Joclender de aquella época. Y la relación, bueno, mucha gente realmente todavía no la entiende, como una relación que hubo tanto amor terminó en un odio de esta manera, como se conoció después de que estalla en los medios el escándalo Joclender. ¿Cómo se inicia
el tema del negocio concreto que después produce todo este violento desacuerdo entre ellos. El negocio no solo se da en la fundación, sino el negocio, a mi entender, pasa por el plano económico y simbólico, ¿no? Es una mezcla entre que hay símbolos de organismos de derechos humanos que sienten que pueden influir en el poder, que se sienten en primera fila de todos los actos públicos, que suben al avión presidencial, que ubican a familiares y amigos en cargos públicos y que cuentan con un caudal de dinero que otros organismos de derechos humanos que se han opuesto, que han levantado la voz con las contradicciones del presente, no han tenido esa dicha de tener. En relación con la fundación, con Eve Bonafini, el negocio nace prácticamente al asumir Néstor, cuando Eve creía que era la misma mierda, así literalmente, que los otros presidentes de la democracia, y recibe el llamado de Hugo Chávez, que le entrega una carta de parte de Fidel Castro que le dice que le tenga confianza a Néstor, que era un muchacho de buena madera. En ese momento Eve le pide a Joclender que organice una reunión en Casa Rosada, de la cual sale enamoradísima de Néstor, y de hecho tenía razón en así hacerlo, porque Néstor todo lo que pedía a Eve en aquellos momentos se lo dio, se lo concedió. ¿Por qué pensás que Néstor concedió esas cosas? Me parece que fue muy hábil en leer los cambios sociales luego de lo que fue el menemato con los indultos y demás, que ya había tenido un antecesor con Adolfo Rodríguez A, que también recibió a Eve Bonafini, que también el periodista Horacio Berbisky elogió mucho en esa breve semana, estaban encandilados y fueron en ese sentido aprendices de lo que fue el 19 y 20 de diciembre, con la represión que termina, vos recordás, con la caída del gobierno radical de Fernando de la Rúa, con esa imagen de la policía reprimiendo a caballo a las madres de Plaza de Mayo en la plaza. Y me parece que uno puede ser oportunista con principios o sin principios, y los Kirchner fueron oportunistas, a mi entender, sin principios, y además reescribieron un pasado de militancia que nunca tuvieron. Aparece un video que Berbisky lo utiliza como ejemplo, del año 83, donde aparece Néstor Kirchner hablando de los militares genocidas o de la dictadura militar. ¿Cómo interpretás ese video? Bueno, hace poco Cristina dijo que ellos apoyaban o votó a Ítalo Luder, ¿no? Que hablaba de la amnistía. Hay también fotos con algunos jerarcas y genocidas militares de aquellas épocas en Santa Cruz. O sea, mientras muchos compañeros de militancia de Néstor presentaban habeas corpus, investigaban y se tenían que ir del país, Néstor Kirchner se dedicó a hacer plata a través de la famosa 1050. ¿Cuál es el motivo, si existe alguno, por el cual a una fundación cuya finalidad es defender los derechos humanos y buscar en todo caso a sus hijos desaparecidos y reclamar por justicia en ese sentido, tiene que terminar moviendo 1.000 y pico de millones de pesos? ¿Cuál es la justificación ideológica que dan las madres o que dan los que apoyan los que apoyaron en su momento toda esta situación? Bueno, públicamente Bonafini siempre dijo que el sueño de sus hijos era hacer cosas por los más humildes, construir viviendas, por ejemplo. Sueños compartidos como plan teórico era único, inteligentemente único en América Latina, con algunos antecedentes, pero era un plan pensado como inclusión social y construcción de la vivienda. Lo que es perverso es darle esa cantidad de dinero a mujeres que superan los 80 años en una fundación que a 2 años de haberse constituido legalmente ya recibía un caudal de dineros increíbles para construir viviendas sin experiencia previa, sin licitación de ningún tipo. O sea, mucho se habló cuando estalló el escándalo de que se licitaban y que los intendentes y gobernadores daban el visto bueno. Eso es mentira, es falso, todo venía abrochado desde Casa Rosada. Los empresarios de la construcción que se opusieron o que decían de que se violaban las leyes de mercado o que había sobreprecio en muchos casos, fueron aislados y se quedaron fuera de otros negocios en relación con la obra pública, y el resultado está a la vista de obras que casi 2 años luego de que estalló el escándalo, estalló en mayo del 2011,
no se concluyeron, familias que quedaron sin sus prometidas viviendas, y los que tienen las viviendas hoy viven un infierno en algún punto, porque hay obradores que no los controla nadie, que hace poco hubo cámaras ocultas de que funcionan talleres clandestinos, cocinas del Paco y demás. Es tierra de nadie. ¿Esas casas que se terminaron, las que fueron adjudicadas legalmente o simplemente fueron ocupadas? Fueron adjudicadas legalmente con los acomodos característicos de este gobierno, ¿no? A través de la tercerización de la vivienda, de la adjudicación de la vivienda, a través de los punteros locales que hacían negocios con los Joclender, luego pasaron a hacerlos directamente con el círculo más cercano a Bonafini, luego el movimiento Evita, que quedó al frente de muchos de esos obradores, caso Castañares, Rosario, con conflictos laborales importantes, casi silenciados en pocos medios. Plaza de Mayo es una excepción, estuvieron en la agenda periodística, y aprietes de todo tipo a los más humildes de esos barrios. ¿Cuántas casas efectivamente se construyeron y se entregaron? Yo calculo que el 50% de lo que efectivamente se publicitó en la página de Emisión Sueños Compartidos, página que dejó de desaparecer cuando estalla el escándalo. Algo también irregular, porque eso estaba dentro del plan de viviendas a cargo del Ministerio Federal de Julio De Vido, de Planificación Federal de Julio De Vido, que tampoco se publicaba en la página. O sea, hubo un montón de irregularidades también con los organismos de control, la IGJ, la unidad fiscal, la UIF a cargo de Esbatela. ¿Cuánto dinero pensás que desapareció? Es imposible saberlo a ciencia cierta. También calculo que existía tasa de retorno, que es el gran engaño o lo que más le preocupa al gobierno, que esto se descubra, lo cual es muy difícil de llegar a la verdad. Es imposible tener el momento en el que alguien paga una coima, pero en el libro están contados cómo algunos funcionarios lo admiten. Y sí, existía tasa de retorno, algo que Joclender y el gobierno se pusieron de acuerdo, que en Sueños Compartidos no existía corrupción de ningún tipo. Es falso, había lavado de dinero y tasas de retorno. Ahora, ¿cómo explica Ollarvide que si la persona a cargo, que es Bonafini, está capacitada para estar a cargo y recibir 1.200 millones de pesos, no tenga a su vez la capacidad para ser responsable por lo que pasó con todo este dinero? ¿Cómo se hace esa diferencia? ¿Cómo se dice Ollarvide para justificar esa diferencia? ¿Por qué es Joclender distinto en términos de responsabilidad que Bonafini? Según Ollarvide, con órdenes directas de Aníbal Fernández y del gobierno nacional, la fundación fue querellante desde un primer momento y se puso en el lugar de víctima de un loco, del nuevo parricida. O sea, el tipo que había sido el hijo volvía a ser el parricida y que las había estafado a las mujeres de muy buena fe. Bonafini estaba al tanto de al menos tiene responsabilidad política. Ella decidía dónde construir, si un intendente no le caía bien no se construía, se le paraban los fondos. En Tartagal hubo de la LUD del 2009, hubo un manejo de dinero muy oscuro también, que no se construyó. Se prometieron 1.000 viviendas, se construyó 0 viviendas, ni una. La plata no se sabe dónde fue a parar. El propio intendente de Tartagal dice que nunca se firmó un convenio con la fundación y que era un acuerdo entre privados, pero cuando se bajó del avión luego de la LUD, Sergio Joclender lo acompañó personalmente a la inmobiliaria a comprar los terrenos donde se iba a construir. Y acá hay funcionarios de primer nivel implicados, como decía un hombre que fue el líder de la toma del Parque Indoamericano, Alejandro Pitu Salvatierra, que lo entrevistó para el libro, me decía, si trasciende el escándalo de la fundación, sería un escándalo para el gobierno, porque la fundación era el gobierno, era la tercerización de la construcción de vivienda. Fue la fundación que recibió más plata, sin contar la de Eva Perón, y llegó a ser la empresa constructora más importante de la Argentina. ¿Existía, además de la fundación de Sueños Compartidos, existía el Estado construyendo viviendas de otro modo con esa intensidad? No, actualmente ahora está bastante más parado, ¿no? Pero hay distintos proyectos, pero no de esa envergadura, en distintas provincias, localidades, y que también continúa en la capital federal luego de la ida de Tellerman, que en realidad fue
el precursor, el tipo que escuchó por primera vez el proyecto Sueños Compartidos, Tellerman, Juan Pablo Schiavi cuando era ministro de Tellerman y Gabriela Cerruti. Continuó con Macri, que vio cosas raras, pero no se animó a cortar ese caudal de dinero cuando los trabajadores de Sueños Compartidos, cuando asume Macri, son obligados a cortar distintas calles, la Avenida de Mayo, y no sé si recordás cuando pintaron la catedral, Macri entregó los fondos para construir vivienda, queremos trabajar. Bueno, Macri ahí lo que hace es, no quería que el dinero vaya directamente a la fundación, sino que quería que se crean cooperativas o asociaciones civiles sin fines de lucro para que sean como los nexos del dinero. Y ahí se comete uno de los delitos más graves que me parece que implica a los funcionarios del Ministerio de Planificación, que es que se le falsifica la firma a la presidenta de una de esas asociaciones, Miriam Aquino, bajo la complicidad de los funcionarios, que bueno, luego de estallar el escándalo, antes de que estalle el escándalo, porque Aquino lo denuncia cuando sucede, dicen de que el que le había falsificado la firma era Joclender, nada más. Lo real es que gracias a ese convenio sigue vigente, un convenio ilegal, y por ese convenio el movimiento Evita también siguió construyendo, entre comillas, porque no se construyó más nada en Castañares. ¿Qué consecuencias te trajo escribir este libro? ¿A vos y a quien haya colaborado con vos o a tus informantes? Me parece que al tener bastante estado público, más allá de algún apriete, algún llamado anónimo, no mucho más. Pero a informantes fundamentalmente en el Chaco se han quedado sin trabajo, varios de ellos, están muy asustados otros. No es lo mismo denunciar en la capital federal que en el Chaco, donde el Chaco manejó 425 millones, es el distrito, sin contar la capital, que manejó más plata, y hay consecuencias políticas hasta el día de hoy. Hace poco se fue el presidente del Instituto de la Vivienda del Chaco, y ahí también es donde se cruzan otros negocios. Está la mafia de los medicamentos, están el fantasma de que a gente vinculada a la fundación o funcionarios de segunda y tercera categoría de gobiernos como el del Chaco y Formosa estarían vinculados con el narcotráfico también, y bueno, ahí realmente el temor es grande porque el que denuncia la pasa mal en serio. Y acá en la fundación hay una persona muy cercana de Bonafini que cuando salió el libro fue despedida de un día para el otro. ¿Informante del libro o simplemente? Era informante del libro, y Eve Bonafini le mandó a decir que le recordaba sus ojos, que cuando la veía le recordaban los ojos de Patricia Alonso. Patricia Alonso era la mano derecha de Sergio Joclender, una de las que cofundó las Cristinas, esa organización de militancia, sí, que es la precursora de impulsar la RR de Cristina Fernández de Kirchner, y que era también la mujer tal vez más importante en la vida de Joclender, su novia, amante, y que también fue muy importante en la vida de Eve Bonafini, era una de sus manos derechas. En distinta medida ¿cuáles otras organizaciones de derechos humanos vos pensás que han sido cooptadas y que funcionan sin independencia como antes sí la pueden haber tenido? Es muy fuerte observar todos los jueves la marcha de las madres de la línea fundadora, sin prensa, sin todo el merchandising, la logística de las camionetas llegando, y luego lo que sucede con Bonafini. Me parece que hay dos grandes organismos que han recibido el 70% de los subsidios durante el kirchnerismo en relación con la política de derechos humanos, que son madres de Bonafini, no todas las madres de Plaza de Mayo, porque las filiales del interior se han ido alejando de Bonafini con las contradicciones de hacer política partidaria, algo que siempre decía que jamás haría, y las abuelas de Estela de Carlotto, que me costó mucho hablar e investigar a Carlotto por la figura que es como la abuela que todos querríamos tener, pero también tiene en sus discursos y en sus acciones contradicciones muy fuertes. Pero muchísimas gracias. Gracias a vos.